Como siempre, hacemos la pregunta de rigor. ¿Alguna duda, pregunta, comentario con lo visto en la clase anterior? No. No. Muy bien, vamos a seguir haciendo una serie de ejercicios para que quede un poco más claro lo que hemos visto hasta el momento. Ya vimos dos ejercicios con lo que eran unas fuentes de tensión, utilizando la técnica de la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a ver un ejemplo de un circuito utilizando una fuente de voltaje controlada. Tenemos aquí nuestro Esta y otra. No, ya sé. Ok, tenemos el circuito eléctrico en la cual están dos fuentes de voltaje independientes y una fuente de voltaje dependiente. La fuente de voltaje depende del voltaje que hay en la resistencia de 6 ohms, de que ahí está puesta que vale B0. Entonces la fuente dependiente tiene el valor de 2 veces el valor de B0. Y tenemos una resistencia de 4 ohms y de 6 ohms. Ya teniendo en cuenta lo que vimos ayer, ¿qué creen que sea el primer paso que hay que realizar? Escribir la ecuación. ¿Cuál sería? Creo que ese es el primer paso para poder hacer el análisis. Escribir la ecuación, ¿no? ¿Puedo otra vez? Un poquito más fuerte. Escribir la ecuación. Sí. Las ecuaciones, pero primero vamos a sacar la ecuación para nuestro voltaje de 0. Y tomen en cuenta que existe una corriente que va en esa dirección. ¿Cuál sería mi valor para B0? Menos. Negativo. Negativo de... $12 volts negativo. 12. No, son 12 volts negativos. 6 ohms. Sí, pero le falta otra cosa. Falta la corriente. Ah, sí, cierto. ¿Por qué va a importar la corriente? Recuerden cuál es la ecuación, Sí. cuál es la ley de Ohm para obtener voltaje. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Ya tenemos el valor de resistencia, que es 6. La corriente que va en sentido contrario, pues negativo. Ya tenemos el voltaje de 0. No conocemos lo que es la corriente. Tenemos que ver la forma de obtener esa corriente. Muy bien. Ya teniendo este voltaje de 0 de antemano, vamos a empezar, como comentaba el compañero, con la ecuación. Si empiezo desde este nodo hacia adelante,
¿Qué es lo que veo? ¿Cuánto sería el valor de esta fuente? Pues vemos que encuentra el signo negativo. Por lo tanto, serían menos 12 volts. Y sigo caminando. Encuentro mi resistencia. Pero veo que la resistencia no tiene un voltaje asignado. ¿Cuál sería la polaridad que yo colocara? Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Podemos verlo de esta manera. Positivo o negativo. Recordando que nuestra resistencia al fin y al cabo es un elemento que va a absorber voltaje, podemos verlo de esta manera. Teniendo en cuenta esto, pues vemos que mi voltaje sería el voltaje de la resistencia de valor 4. Voy a ponerlo así, R4. Sería más. Sigo caminando y ¿qué es lo que encuentro? Positivo. Positivo, pero de la fuente dependiente. ¿Cuánto vale la fuente dependiente? 2. 2 veces de 0. Sí. Sigo caminando y me encuentro con la fuente dependiente. ¿Qué voltaje va a tener? Negativo. Negativo con un valor de 4. Efectivamente. Sigo caminando y me encuentro con la resistencia de 6. ¿Qué valor va a tener esa resistencia de 6? Negativo. Negativo. Y sabemos que esa resistencia es el de 0. La suma algebraica de todas esas corrientes me debe dar el valor de 0. Si empiezo a sustituir valores, voy a poner lo siguiente. Primero 12 menos 12 volts, ¿no? Y voy a poner 12. Más el voltaje de R4. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia? 4. Jóvenes, ¿cuál sería la voltaje en la resistencia 4? Tomando en cuenta la ley de Ohm, ¿qué voltaje tendría ahí? Sería 4, que es el voltaje de resistencia, por mi corriente. ¿Sí? Sí. ¿Dudas en esa parte todavía? Ok. Luego más 2 veces B0. ¿Cuánto vale B0? Menos 6 veces la corriente. Hago la sustitución. Luego aquí menos 4 veces voltaje. Esta fuente. Y menos el voltaje B0. Pero recuerden que es menos por menos, en la sustitución, me Más. daría más. Por lo tanto sería más 6 veces la corriente. Y será igual a hago ajuste de valores. Por ejemplo, tengo aquí, hago las operaciones que tengo aquí. Al final, tengo aquí 12 volts, menos 12 volts, más 4 veces la corriente. Aquí sería menos 12 veces la corriente, menos 4 volts, más 6 veces la corriente. Es igual a 0. Si hago las operaciones, voltaje con voltaje y corrientes con corrientes, hago esa suma, 12 más 4 me daría menos 16 volts, más la suma de las corrientes. Tengo aquí un más 4, menos 12 y más 6. ¿Cuánto me daría la operación? Menos 2. Me daría menos 2.
Sería 4 más 6 serían 10. Menos 12 serían menos 2. Menos 2 de la corriente. Muy buen hacer. Si quiero obtener la corriente, tengo que hacer el despeje. Mi voltaje está sumando, está restando, pasaría sumando. Me quedaría menos 2 veces la corriente, que sería igual a 16. Y simplemente despejo la corriente. ¿Qué te quedaría? Que la corriente es igual a menos 8. 16 entre 2. Y sería igual a Menos 8. menos 8 amperes. Ahora, ¿quién me puede decir, quién nos quiere decir ese signo negativo de esa corriente? ¿Por qué no salió negativa la corriente? Si habíamos dicho que no existe corriente negativa. ¿Por qué no solo ha salido negativa la corriente? Jóvenes, ¿alguien se acuerdan? Solo vimos la clase de ayer. ¿Cualquier opinión? No lo sé, José Eduardo. ¿Alguna idea de por qué salió negativo? ¿O qué significa este negativo? Por la dirección que tiene la corriente, ¿no? Exacto. Habíamos dicho que si en dado caso nosotros tuviéramos una corriente con signo negativo, no está diciendo que estamos tomando la corriente en sentido contrario. En este caso, esta corriente no va en esa dirección, iría en esta dirección, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Y por qué pasaría eso? Vamos a ver. Si yo quiero obtener el valor de B0, ¿cuánto es? Pues hago la multiplicación. B0 sería igual a menos 6 por menos 8. Hacen la sustitución de estos valores. Mi corriente pues vale menos 8. ¿Cuánto me daría? 48. 48 volts. Si observamos esto, pues B0 pues nos da directamente 48 volts. Si yo hago la sustitución en esta fuente dependiente, pues me va a dar ¿cuánto? 96. Y pues 96 es mucho mayor a este voltaje y a este voltaje. Estamos tomando en cuenta que esta fuente de voltaje va en esa dirección. Y tiene sentido. Vemos que es el sentido de la corriente que estamos tomando. ¿Por qué? Porque esta fuente pues, está dando casi 96 volts. A diferencia de esta que da 4 y esta que da 2. Porque si vemos de una manera, esta fuente como va del lado positivo, habíamos dicho que la corriente saldría del lado positivo. Esta va de este lado, al igual que esta fuente de acá. Pero esta corriente de esta fuente va en esa dirección. Y al hacer mayor que estas dos fuentes juntas, lo que va a pasar es que esta es la que va a mandar el sentido de la dirección. Es algo que les comentaba ayer. Ustedes toman esa corriente al principio de esta forma. Y les puede aparecer esto. Y no significa que esté mal, simplemente que la dirección está en sentido contrario. Y al final no nos afecta en nada en nuestra ecuación. Entonces ya tenemos voltaje, con eso obtuvimos lo que es mi corriente y lo que es mi voltaje. ¿Alguna duda?
No, profe. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Van a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué nos sirve ese circuito? Está compuesto por una fuente dependiente de 35 volts, dos resistencias de 10 y 5 ohms. La primera tiene un voltaje Vx y la segunda tiene un voltaje V0. Y una fuente dependiente de voltaje Vx. ¿Cuántas veces depende? Dos veces lo que tenga en Vx. Esta es la dirección, aquí es positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo y positivo, negativo. ¿Qué van a encontrar? El valor de V0, el valor de Vx y el valor de la corriente. Por favor, háganlo jóvenes. Profe.
¿Sí? En donde son 2 volts, ¿son 2 volts con algo o cómo? Sí, sí que lo puso mejor. Son 2 veces lo que tenga en Bx. Bx es esto. Ah, bueno, gracias. Sí. Ya, profe. Bien. ¿Cuánto les dio? En I me dio 1, en Vx me dio 10 y en V0 me dio menos 5. Menos 6. Menos 5. Ok. El corriente te dio 1 ampere. Sí. Recuerden la unidad. En Bx te dio, dices, 10. Y en B0 te dio menos 5 volts. A mí también me dio eso. ¿Ok? Los demás, si les salió eso o quieren que lo desarrollemos. Sí, por favor. Ok. Esos son los valores, eso es lo que dan. ¿Cuál sería el primer paso que hay que hacer? Bueno, encontrar ecuaciones para voltaje Bx y B0. En el caso de Bx, siguiendo el sentido de la corriente, pues vemos que empieza por positivo. Por lo tanto, la voltaje será, lo tenemos como positivo, que sería, tomando en cuenta la ley de Ohm, 10 por la corriente. Recuerden, la ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por corriente. Después, vemos B0. Si tomo el sentido de la corriente, veo que empezamos con el signo negativo. Entonces, sería menos 5 veces
la corriente entrada. Después, utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, hago la ecuación. Si empiezo de este nodo y subo, tendría menos 35 volts, más el voltaje Vx, más 2 veces el voltaje Vx, menos el voltaje que tenga en V0. Y eso me puede dar 0. Y aquí vamos a hacer dos cosas. La primera, sustituir directamente Vx, tanto en esas dos ecuaciones como en esta. O, pues aquí veo que Vx y Vx es lo mismo. Puedo directamente sumarlas y no había ningún problema. Si yo hago esto, puedo tener aquí 35 más 3 de x menos de 0. Y ahora sí puedo hacer una sustitución. Tendría 35 más 30i menos por menos me va a dar más 5 veces la corriente. Sumo las corrientes, tendría aquí menos 35 más 35 veces la corriente, igual con 0. Despejo para obtener el valor de corriente, tendría igual a 35 que pasa restando, pasa sumando, sobre, despejo simplemente 35 de corriente, y al final obtendré el valor de 1 volt, bueno, 1 ampere. Ya teniendo en cuenta esto, pues simplemente sustituyo en estas dos ecuaciones. Con mi corriente igual a 1, 1 por 10, pues me daría 10. Sería 10 volts en Vx. Y 1 por menos 5, pues me daría menos 5 volts. De esta manera, pues obtenemos esos valores. ¿Dudas todavía? No, ya no. ¿Los demás? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe. Muy bien. Hasta ese punto solo hemos visto lo que es la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a empezar a ver unos ejercicios con leyes, con la ley de corrientes. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Vamos a ver el siguiente circuito. Debe estar adaptado. Ok.
Tenemos aquí dos fuentes de corriente, perdón, una fuente independiente de 3 amperes y una fuente dependiente de 0.5 veces la corriente I0. La corriente I0 es la que está absorbiendo esta resistencia de 4 ohms. ¿Qué será lo primero que podemos ver? Vimos en los ejercicios anteriores que utilizamos varias corrientes para poder obtener, bueno, direcciones de corriente para poder obtener voltajes. Pero en este caso no puedo utilizar, de hecho tengo dos lazos, como lo puedo observar. ¿Qué podría convenir más? Puedo utilizar la ley de corrientes. ¿Qué nos dice la ley de corrientes? Que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo va a ser igual con 0. Igual he visto que las corrientes que salen y las corrientes que entran deben ser exactamente iguales. Teniendo en cuenta esto, aquí tenemos el nodo A. Bueno, buenas, antes de continuar, recuerden que estamos en Zoom, así que se va a acabar la videollamada. Por favor, vuelvan a entrar al link cuando lo saque de la clase.